Hay una guerra que estás peleando todos los días sin darte cuenta. No es contra tu jefe, no es contra tu pareja, no es contra el mercado, ni contra las circunstancias, ni contra la gente que te rodea. Es contra tu propia mente, y la mayoría de los días la estás perdiendo. Te levantas con energía, y 10 minutos después tu cabeza ya te está llenando de pensamientos que no pediste. Dudas sobre si estás haciendo lo correcto, imágenes de lo que podría salir mal, recuerdos de errores pasados que resurgen sin aviso, comparaciones con otros que terminan haciéndote sentir que vas atrasado, conversaciones imaginarias donde defiendes algo que todavía no pasó, y todo eso ocurre antes de que hayas tomado la primera decisión del día. Eso es lo que hace una mente sin entrenar. No se queda quieta, no espera instrucciones, no te pide permiso, simplemente opera desde sus patrones automáticos, desde sus miedos instalados, desde sus creencias sin cuestionar. Y tú, en lugar de dirigirla, la sigues. En lugar de gobernarla, obedeces lo que te dice sin cuestionarlo. El hombre que no domina su mente, no domina nada más. Puede tener dinero, puede tener posición, puede tener todo lo que el mundo considera éxito, pero si su mente es el jefe, si sus pensamientos determinan su estado y sus decisiones sin que él lo elija conscientemente, entonces no es libre, es un prisionero con buena ropa. Hoy vamos a hablar de eso, de cómo los hombres que más han construido en la historia lo hicieron primero conquistando el único territorio que importa, el espacio entre sus oídos. De por qué el dominio mental no es un lujo filosófico, sino la habilidad más práctica y más urgente que un hombre puede desarrollar. Y de cómo empezar a construirlo hoy, con lo que tienes, desde donde estás. Si Mente Invicta te está dando algo real, suscríbete ahora. Lo que viene es de lo más importante que vas a escuchar en este canal. Para entender cómo dominar tu mente, primero necesitas entender exactamente qué está haciendo cuando no la estás gobernando. El cerebro humano procesa aproximadamente 60,000 pensamientos por día. De esos, la mayoría de los estudios concluyen que entre el 70 y el 80% son negativos. Y más del 90% son repetitivos, los mismos pensamientos que ya tuviste ayer, la semana pasada, el mes pasado. Tu mente no está generando pensamiento nuevo la mayor parte del tiempo. Está reproduciendo pensamiento viejo, está repitiendo patrones que se instalaron hace años, décadas, en muchos casos desde la infancia. Y lo hace de forma automática, sin tu permiso, sin considerar si esos patrones siguen siendo útiles o relevantes para quien eres hoy. Esto no es una falla de diseño. Es exactamente como fue diseñado el cerebro. La automatización del pensamiento es eficiente energéticamente. Es mucho más barato repetir un patrón conocido que generar uno nuevo. Pero la eficiencia energética del cerebro y el crecimiento real del hombre son cosas completamente distintas. Marco Aurelio lo identificó con una claridad que anticipa siglos de neurociencia. La vida de un hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. No dijo que la vida de un hombre es lo que le ocurre, dijo que es lo que sus pensamientos hacen de lo que le ocurre. La diferencia es total. Dos hombres pueden enfrentar exactamente el mismo fracaso. El primero lo procesa como información, ajusta y continúa. El segundo lo procesa como evidencia de su insuficiencia, se paraliza y retrocede. No es el fracaso lo que los diferencia, son los pensamientos que cada uno genera sobre ese fracaso. Y ahí está la trampa más grande de todas. La mayoría de los hombres creen que sus pensamientos son ellos, que lo que piensan es lo que son, que si su mente dice no puedes con esto, eso es verdad, que si su mente dice van a juzgarte, eso va a pasar, que si su mente dice no eres suficiente, eso es un hecho, no es un hecho, es un pensamiento. Y un pensamiento no es realidad, es una interpretación de la realidad filtrada por años de experiencia
creencias y patrones automáticos que en su mayoría nunca cuestionaste. Epicteto lo decía con la precisión de quien vivió en la condición más extrema de dependencia física y desarrolló la libertad mental más absoluta que existe. Los hombres no se perturban por los hechos, sino por sus opiniones sobre los hechos. Tu mente no te muestra la realidad, te muestra su versión de la realidad. Y si no sabes distinguir entre las dos, si no has desarrollado la capacidad de observar tus pensamientos sin creerles automáticamente, entonces tu mente te está gobernando a ti. Hay patrones específicos de pensamiento que aparecen una y otra vez en los hombres que no dominan su mente. Nombrarlos con precisión es el primer paso para desactivarlos. Primero, el catastrofismo. Es la tendencia del cerebro a imaginar el peor escenario posible ante cualquier situación incierta. Vas a tener una conversación difícil y tu mente ya está construyendo el peor resultado posible. Empiezas un proyecto nuevo y tu mente ya está calculando todos los escenarios de fracaso. Algo sale diferente de lo planeado y tu mente ya está proyectando las consecuencias más graves. El catastrofismo no es análisis. Es el cerebro primitivo usando la imaginación para generar miedo ante lo desconocido. Es el mismo mecanismo que mantuvo vivos a tus ancestros en la selva anticipar peligro para evitarlo. El problema es que aplicado a la vida moderna produce parálisis, ansiedad y decisiones tomadas desde el miedo en lugar de desde la claridad. Séneca lo atacó directamente con una frase que lleva 2000 años siendo verdad. Sufrimos más en la imaginación que en la realidad. El hombre que no domina su mente sufre 2 veces todo lo que le ocurre primero en la imaginación cuando lo anticipa y luego en la realidad cuando sucede. Y la mayoría de las cosas que anticipa con miedo nunca llegan a suceder. Segundo, la rumiación. Es el ciclo de pensamiento repetitivo sobre el pasado, un error que cometiste, una conversación que salió mal, una decisión que tomaste diferente a como debías. La rumiación toma esas situaciones y las reproduce una y otra vez en la mente, analizando cada detalle, preguntando qué hubiera pasado si hubieras actuado diferente, construyendo argumentos defensivos para situaciones que ya terminaron. No es reflexión. La reflexión es productiva. Examinas lo que pasó, extraes lo que aprendes y sigues. La rumiación es improductiva. Examinas lo que pasó, no extraes nada nuevo y vuelves a examinar, sin salida, sin aprendizaje, solo el gasto de energía mental en algo que no puede ser cambiado. El hombre en rumiación no está viviendo el presente, está viviendo en un pasado que ya no existe, pagando con energía real del hoy por algo que no puede ser modificado. Tercero, la comparación automática. La mente entrenada para el mundo moderno compara constantemente tu posición con la posición de otros, tu progreso con el progreso de otros, tu vida con la vida que muestran otros en redes sociales. Y esa comparación casi siempre produce una sola conclusión: vas atrasado. No porque vayas atrasado realmente, sino porque la comparación está fundamentalmente rota como herramienta de evaluación. Estás comparando tu proceso completo, con todas sus dificultades, con la versión editada que otros muestran de su resultado. Es una comparación entre la realidad tuya y la performance de otro. Nunca va a ser justa. Siempre vas a salir perdiendo. Y encima de eso, la comparación te roba el único recurso que tienen en común todos los hombres, sin importar su posición, el tiempo presente. Mientras tu mente está calculando cómo te posicionas en relación a otros, no está construyendo lo que podrías construir con esa misma energía enfocada en ti. Cuarto, el diálogo interno destructivo. Es la voz que comenta todo lo que haces desde una perspectiva crítica permanente. Eso no va a funcionar. Ya lo intentaste antes y fallaste. ¿Quién te crees que eres para pretender eso? Ay, México,
Todos van a ver que no sabes lo que haces. Ese diálogo interno no es tu voz real. Es el conjunto de voces que absorbiste a lo largo de tu vida, críticas de figuras de autoridad, comparaciones que otros hicieron sobre ti, mensajes del entorno sobre lo que eres capaz o no eres capaz de lograr. Se instaló tan profundamente que ahora suena exactamente como tú, pero no lo es. Y el hombre que no ha aprendido a observar ese diálogo sin creerlo automáticamente vive siendo gobernado por voces que no eligió y que en su mayoría ya no sirven para nada útil. Hay algo fascinante cuando estudias el estoicismo con profundidad real y lo comparas con lo que la neurociencia y la psicología cognitiva moderna descubrieron en el último siglo. Los estoicos llegaron a las mismas conclusiones fundamentales sobre la mente sin neuroimagen, sin estudios controlados, sin laboratorios. Lo hicieron a través de la observación sistemática de su propia experiencia mental durante décadas de práctica. Marco Aurelio desarrolló lo que hoy llamaríamos metacognición, la capacidad de observar el propio pensamiento desde afuera en lugar de estar sumergido en él. En sus meditaciones escribió repetidamente sobre la práctica de separarse de sus propios pensamientos para examinarlos antes de actuar desde ellos. No te causes más daño del que la situación misma te pueda causar. Esta línea de sus meditaciones es exactamente lo que la terapia cognitivo-conductual moderna enseña como principio central. El sufrimiento adicional que generamos sobre el sufrimiento real a través de nuestros pensamientos sobre él. Epicteto construyó toda su filosofía sobre una distinción que la psicología llama hoy locus de control. Hay cosas que dependen de ti y cosas que no dependen de ti. Los pensamientos que eliges desarrollar dependen de ti. Los pensamientos que aparecen automáticamente no dependen de ti. La diferencia entre el hombre que domina su mente y el que es dominado por ella es si sabe distinguir entre los dos y actuar en consecuencia. Séneca practicaba lo que hoy llamamos premeditación negativa, examinar conscientemente los peores escenarios posibles, no para tener miedo de ellos, sino para reducir su poder. Al examinar deliberadamente lo que temes, lo sacas de la sombra donde genera ansiedad y lo pones en la luz donde puede ser evaluado con claridad. Viktor Frankl, que sobrevivió los campos de concentración y construyó desde esa experiencia una de las teorías psicológicas más importantes del siglo XX, llegó exactamente al mismo lugar que los estoicos 2000 años antes. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder de elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta está nuestro crecimiento y nuestra libertad. Ese espacio es exactamente lo que el dominio mental construye. No la ausencia de pensamientos difíciles, no la eliminación de la duda o el miedo o la autocrítica, sino el espacio suficiente entre el pensamiento que aparece y la acción que produces para que haya una elección real en el medio. Sin ese espacio, el pensamiento determina directamente la acción. Con ese espacio, el hombre decide qué hace con lo que piensa. Esa diferencia es la diferencia entre ser gobernado y gobernar. Esto no es filosofía abstracta. Tiene costos concretos y medibles que el hombre que no domina su mente ya está pagando, aunque no los haya calculado con claridad. El primer costo es la calidad de las decisiones. Las decisiones tomadas desde un estado mental reactivo, desde la ansiedad, el miedo o la rumiación, son casi siempre peores que las decisiones tomadas desde la claridad. No porque seas menos inteligente en esos estados, sino porque tu mente está operando desde patrones de supervivencia que priorizan evitar la amenaza sobre construir la oportunidad. El hombre que no domina su mente toma muchas decisiones importantes en los peores momentos posibles, cuando está irritado, cuando está ansioso, cuando está en el pico de la emoción. Y esas decisiones casi siempre tienen que ser corregidas después con un costo mayor que si hubiera esperado a la claridad. El segundo costo es la energía. El pensamiento rumiativo
el catastrofismo y el diálogo interno destructivo consumen energía cognitiva real. El cerebro no distingue entre pensar sobre un problema real y pensar sobre un problema imaginado, gasta los mismos recursos en ambos. El hombre que pasa horas al día en ciclos de pensamiento negativos repetitivos está llegando al trabajo, a sus proyectos, a sus relaciones, con significativamente menos capacidad que el hombre que aprendió a cortar esos ciclos. No porque sea más inteligente, porque no desperdicia su energía cognitiva en combustible que no produce nada. El tercer costo es la presencia. La mente que no está bajo dominio no está donde el cuerpo está. Está en el pasado que rumia o en el futuro que catastrofiza. Y mientras está ahí, no está en el único lugar donde algo puede ser construido, el presente. Las conversaciones más importantes de tu vida, las decisiones que más importan, las relaciones que más valen todo, requiere presencia real. El hombre cuya mente está constantemente en otro lugar, nunca puede dar lo mejor de sí en ninguno de esos contextos. Siempre hay una parte de su atención secuestrada por el ruido mental que no logró dominar. El cuarto costo es la identidad. Una mente sin dominar termina construyendo una identidad basada en sus patrones más limitantes. El hombre que se cree todo lo que su mente le dice sobre sí mismo, termina siendo exactamente lo que sus patrones más negativos dicen que es, no porque sea incapaz, sino porque nunca cuestionó las voces que lo definieron. Ahora lo que realmente importa, práctico, aplicable y basado en lo que realmente funciona. Práctica 1. La observación sin identificación. El primer paso para dominar la mente es crear distancia entre tú y tus pensamientos. No eres tus pensamientos, eres quien los observa. Cuando aparezca un pensamiento negativo, en lugar de creérselo inmediatamente o de pelear con él para que desaparezca, obsérvalo, nómbralo. Hay un pensamiento que dice que voy a fracasar. Hay un pensamiento que dice que no soy suficiente. Hay un pensamiento que me hace recordar ese error del año pasado. Ese pequeño acto de nombrar el pensamiento en tercera persona crea la distancia suficiente para que no te secuestre automáticamente. Lo sacas del modo de realidad incuestionable y lo pones en el modo de observación donde puede ser evaluado. Esta práctica es exactamente lo que Marco Aurelio hacía cuando escribía sobre examinar sus propias impresiones antes de actuar desde ellas. La escritura era su herramienta de distancia. La tuya puede ser cualquier cosa que interrumpa el automatismo. Práctica 2. El corte deliberado de la rumiación. Cuando notes que estás en un ciclo de pensamiento repetitivo sobre el pasado, aplica un corte físico deliberado, no mental físico. Puede ser cambiar de posición en el espacio, puede ser respirar profundamente 3 veces, puede ser una acción física breve y concreta, lo que sea que rompa el ciclo a nivel corporal, porque la rumiación se mantiene también a través del estado físico, la postura, la respiración, la tensión muscular. El estoicismo hablaba del cuerpo como parte integral de la práctica mental. No porque creyeran que el cuerpo era superior a la mente, sino porque entendían que son inseparables. El estado del cuerpo afecta el estado de la mente. Cambiar el cuerpo es una de las formas más rápidas de cambiar el pensamiento. Práctica 3. La pregunta estoica de utilidad. Cuando un pensamiento que genera malestar aparece, hazte esta pregunta antes de desarrollarlo. ¿Pensar esto me ayuda a construir algo? Si la respuesta es sí, si el pensamiento está generando información útil sobre algo que puedes cambiar o mejorar, deja que se desarrolle y extrae lo que sirve. Si la respuesta es no, si el pensamiento está generando malestar sin producir nada accionable, córtalo deliberadamente y redirige la atención. Epicteto llamaba a esto distinguir entre lo que depende de ti y lo que no depende de ti. Si el pensamiento apunta a algo que puedes cambiar, es útil. Si apunta a algo que no puedes cambiar, es ruido. Y el ruido no merece el costo de la energía que requiere procesarlo. Práctica 4.
La redirección activa. Una mente no se vacía, se redirige. Intentar dejar de pensar en algo activa exactamente el pensamiento que quieres evitar. La redirección es más efectiva que la supresión. Cuando un pensamiento no útil aparece, en lugar de pelear con él para que se vaya, redirige activamente la atención hacia algo concreto y presente. Una tarea específica, una observación sensorial del entorno, una pregunta productiva sobre lo que estás construyendo. La mente necesita un objeto de atención. Si no le das uno conscientemente, lo busca por sí sola en sus patrones automáticos. El dominio mental es en gran parte el arte de darle a la mente objetos de atención que tú elegiste en lugar de los que ella elegiría por defecto. Práctica 5. La revisión nocturna. Los estoicos tenían una práctica al final del día que combinaba autoexamen con entrenamiento mental. Marco Aurelio la practicó durante décadas. Consiste en revisar brevemente el día desde una perspectiva de observador. ¿Qué pensamientos me gobernaron hoy? ¿En qué momentos perdí el control mental? ¿En qué momentos lo mantuve? ¿Qué haría diferente mañana? No es una sesión de autocrítica, es una sesión de observación. El hombre que no examina su mente no puede mejorar su dominio sobre ella. El que la examina regularmente identifica los patrones que más lo limitan y puede trabajar deliberadamente sobre ellos. Esta práctica hace algo más. Instala la conciencia de que la mente es algo que puedes observar desde afuera. Y esa conciencia, mantenida con consistencia, es la base sobre la que todo el dominio mental se construye. Quiero que lo veas concreto, no como ideal filosófico, como forma real de existir. El hombre que domina su mente tiene una característica que todos los que lo rodean perciben, aunque ninguno pueda articular exactamente qué es. Nunca parece reactivo, no en el sentido de que no siente nada, en el sentido de que entre lo que siente y lo que hace hay un espacio visible, un momento de elección que en la mayoría de los hombres no existe porque el pensamiento y la acción están directamente conectados sin nada en el medio. En situaciones de presión, ese espacio se hace más visible todavía. Cuando las cosas se ponen difíciles, cuando hay conflicto, cuando algo sale mal, ese hombre no entra en pánico ni en reactividad automática. Procesa, evalúa, decide y actúa desde la decisión, no desde el impulso. Eso genera un tipo de confianza en los que lo rodean que no tiene que ver con su cargo ni con su experiencia. Tiene que ver con la certeza de que cuando ese hombre habla o actúa, viene de un lugar de claridad y no de ruido. Y esa certeza genera una autoridad natural que ningún título puede crear. En sus proyectos construye con consistencia porque su estado mental no depende de los resultados externos. Cuando algo funciona no se sobreexcita hasta perder el foco. Cuando algo no funciona no se derrumba hasta perder la dirección. Mantiene el estado suficientemente estable para seguir construyendo independientemente de lo que el entorno le devuelva en cada momento. Y en su vida privada, en los momentos en que nadie lo está viendo, sigue siendo el mismo hombre. No hay una versión pública con dominio mental y una versión privada que colapsa. El dominio es consistente porque no es una performance, es una práctica que se instaló en el cuerpo y en los hábitos de pensamiento hasta volverse automática. Séneca lo describió con una precisión que 2000 años de historia no han podido superar. El mayor poder que tiene un hombre es el de salir de la vida por su propia voluntad, pero el segundo mayor es el de gobernar su propia mente. Gobernar la mente no es el destino final del hombre fuerte, es el punto de partida, es la condición sobre la que todo lo demás se construye. Vamos a cerrar con lo que realmente importa. No te estoy pidiendo que nunca tengas pensamientos negativos. No te estoy pidiendo que seas una máquina sin emociones, ni dudas, ni miedos. No te estoy pidiendo que finjas que tu mente siempre está en orden. Te estoy pidiendo una sola cosa que cambia todo lo demás.
que dejes de creerle automáticamente todo lo que tu mente te dice, que entre el pensamiento que aparece y la acción que tomas, empieces a insertar aunque sea un pequeño momento de elección consciente, que te conviertas en el observador de tu mente en lugar de ser el esclavo de sus patrones automáticos. Eso no requiere que seas perfecto, requiere que seas consistente, que practiques la observación un día más que ayer, que cortes un ciclo de rumiación que antes habrías seguido, que elijas un pensamiento útil sobre uno que no sirve para nada. Marco Aurelio fue el hombre más poderoso del mundo durante 20 años y dedicaba tiempo cada día a examinar y gobernar su propia mente, no porque fuera un lujo que se podía permitir, sino porque entendía que sin ese gobierno, todo el poder externo que tenía no servía de nada. Tú tienes la misma mente, la misma capacidad de observarla, examinarla y gobernarla. La diferencia no está en el potencial, está en si decides practicarlo. Hoy empieza con algo pequeño. La próxima vez que un pensamiento que no pediste llegue a tu cabeza y empiece a gobernarte, detente, nómbralo. Pregúntate si es útil y luego elige conscientemente qué haces con él. Una sola vez, hoy, ve a los comentarios ahora y escribe esto. Mi mente obedece, yo decido. No como frase motivacional, como declaración de la práctica que estás empezando. Comparte este video con alguien que lo necesite escuchar. Y si todavía no eres parte de Mente Invicta, suscríbete ahora. Mente Invicta, el que resiste prevalece.